Ok, dice. When did you, questions. Preguntas, ¿cuándo? El when significa ¿cuándo hiciste tú tal cosa? Vamos a leer, dice. Usamos el presente perfecto para hablar acerca de nuestras experiencias en la vida. Esto ustedes ya saben. Usamos el presente perfecto para hablar acerca de nuestras experiencias en la vida. Eso es lo que hemos visto desde que empezamos el tercero. El presente perfecto sirve para hablar acerca de tus experiencias en la vida. Esto de aquí que sigue, esto es nuevo. Dice, si nos preguntan cuándo tuvimos esa experiencia, nos están preguntando un momento exacto en el pasado, cuando tuvimos esa experiencia. ¿Ok? Si nos preguntan cuándo tuvimos esa experiencia, debemos responder con el pasado simple. Debemos responder con el pasado simple. Y les puse aquí la fórmula del pasado simple. Es parecida a la del presente perfecto, pero no tiene verbo auxiliar. El pasado simple no tiene verbo auxiliar. Solamente tiene sujeto. Después del sujeto sigue el verbo en pasado simple. ¿Cuál es el verbo en pasado simple? Esta de aquí es su primera tarea. ¿Sí ven? Ojalá también tengan esta tarea a la mano. Entonces, la forma del verbo que hemos estado usando es la de esta columna, la del pasado participio. Esta es la que se utiliza para el presente perfecto. Pero nos dice que para las preguntas, when did you, ¿cuándo hiciste tal cosa? La forma del verbo que debemos usar es la del pasado simple, la de esta columna. Esta es la forma del verbo que debemos utilizar en estas nuevas preguntas que les estoy enseñando. Las preguntas, when did you. ¿Okay? Debemos usar esta forma del verbo, la del pasado simple. ¿Ok? Seguimos en la hoja que estábamos. Ok. Entonces, después del sujeto sigue el verbo en pasado simple, seguido del complemento y seguido de una expresión de tiempo. En un ratito les enseño esto de expresiones de tiempo. ¿Ok? Esta es la fórmula básica de respuestas en el pasado simple. La forma en la que vamos a responder a las preguntas when did you. Y aquí les puse un ejemplo sencillo. Pregunta. Have you ever been to Atacames? Have you ever been to Atacames? ¿Qué nos está preguntando? ¿Alguna vez has ido a Atacames? Listo. ¿Alguna vez has ido a Atacames? Nos está preguntando eso. Queremos responder en positivo. Yes, sí. I have been to Atacames. Sí, yo he ido a Atacames. O yo he estado en Atacames. Bien, hasta ahí todo bien. Hasta ahí, eso es lo que yo les he enseñado toditas estas clases. Pero ¿qué tal si es que quiero continuar la conversación? Y te quiero preguntar, ¿cuándo estuviste en Atacames? En inglés, queda así. When did you go there? ¿Cuándo estuviste ahí? ¿Okay? Y le estoy respondiendo usando esta fórmula del pasado simple. I, yo, porque te está preguntando a ti. Tú responderías en primera persona. I, el sujeto. El verbo en pasado simple. Went. Went es el pasado simple de go. Les indico en su primera tarea. ¿Ok? Tenemos el verbo go. El pasado simple es went. Y esta es la forma del verbo que debemos utilizar en la respuesta. ¿Les indico? ¿Ok? Yo fui
a Atacames el año pasado. Es lo que nos está respondiendo. ¿Cuándo fuiste ahí? Yo fui a Atacames el año pasado. Está observando la fórmula. ¿Sí? La fórmula del pasado simple. Aquí está el sujeto, I. Aquí está el verbo en pasado simple, went. ¿Ok? Aquí está el complemento. Básicamente el mismo complemento, tú Atacames, de lo anterior. Have you ever been to Atacames? Yes, I have been to Atacames. When did you go? Aquí there, le cambié el to Atacames por there. Pero el there básicamente es una palabra referencia que hace referencia a to Atacames. ¿Okay? When did you go to Atacames? I went, y el mismo complemento. To Atacames, y la respuesta termina con una expresión de tiempo. En este caso les puse el año pasado. Yo fui a Atacames el año pasado. Entonces, lo que les estoy enseñando es a continuar la conversación. Les estoy dando herramientas para poder continuar la conversación. Si alguien les pregunta una pregunta, have you ever? Y ustedes responden en positivo, hay cómo continuar la conversación y preguntar, ¿cuándo hiciste tal cosa? Y les estoy enseñando a responder en inglés. Yo fui a Atacames el año pasado. En inglés, I went to Atacames last year. ¿Ok? Eso es lo que les estoy enseñando. Les estoy dando herramientas para poder hacer una conversación más larga. Vamos a utilizar la siguiente fórmula para preguntar cuándo se tuvo aquella experiencia. Les voy a enseñar la fórmula para preguntar cuándo se tuvo aquella experiencia. La fórmula de las preguntas when did you. Empieza con when did, ¿ok? Seguido del sujeto. En nuestro caso, el sujeto siempre va a ser you, porque siempre vamos a preguntar cosas acerca de ustedes, ¿ya? Es una conversación, cara a cara. Entonces, el sujeto que nosotros siempre vamos a utilizar es you. When did you, seguido del verbo en la forma base. ¿Cuál es el verbo en la forma base? Les estoy mostrando su primera tarea. El verbo en la forma base es la que está. La primera columna. Exacto, la que está en esta columna. Base form, forma base. Esta es la forma del verbo que van a utilizar en las preguntas. En las preguntas, when did you, después sigue el verbo en forma base. ¿Ya? Y por eso aquí es que tenemos el verbo go. Está en la columna de la forma base. When did you go? A ver cómo estaba. Ya. When did you go? Y termina la pregunta con el complemento. To Atacames. Se cumple la fórmula. Empieza con when did, seguido del sujeto you. En nuestro caso, el sujeto siempre va a ser you. Sí es posible preguntar acerca de otra persona, pero no les voy a complicar eso. En nuestro caso, solo vamos a utilizar el you, ¿ya? When did you, seguido del verbo en forma base, en este caso go, y termina con el complemento. To Atacames. La respuesta, el sujeto I went, aquí está la fórmula de la respuesta. Sujeto seguido del verbo en pasado simple. Entonces, en la respuesta vamos a utilizar el pasado simple. En la pregunta vamos a utilizar la forma base del verbo. Por eso es que pregunta, when did you go to Atacames? Y la respuesta es, I went to Atacames last year. Les muestro en su tarea la forma base del verbo go, ir. La forma base es go. El pasado simple es went. ¿Ok? Ok. Entonces aquí ya les di la fórmula
para hacer preguntas. ¿Cuándo hiciste tal cosa? When did you? ¿Ok? Esa es la fórmula. Y aquí está la fórmula de las respuestas a esas preguntas. Tranquilos que ahorita vamos a hacer un montón de ejercicios para que puedan interiorizar esto un poquito más, ¿ya? Nada más, aquí están las fórmulas en las que ustedes van a basarse para todo lo que vamos a trabajar a continuación, ¿ya? Lo que sigue dice Common Time Expressions for the Past Simple. ¿Qué significa esto? Expresiones de tiempo comunes para el pasado simple. Listo. Expresiones de tiempo comunes para el pasado simple. Lo que les voy a dar a continuación es una lista de expresiones de tiempo comunes para el pasado simple. Todito esto son expresiones de tiempo comunes para el pasado simple. Estas expresiones de tiempo son las que les sirve a ustedes para poner en esta respuesta. I went to Atacames last year. Last year es una expresión de tiempo. Y les voy a dar varias expresiones de tiempo para responder a estas preguntas que están en el pasado simple. ¿Ok? Empecemos. La primera expresión que les estoy dando, this morning. ¿Qué significa this morning? Hasta mañana. Esta mañana. ¿Qué tal si es que hicimos esta mañana? Bueno, les puse este ejemplo. I brushed my teeth this morning. ¿Qué significa esto? Me lavé los dientes esta mañana. Yo me lavé mis dientes esta mañana. Bien. O me cepillé mis dientes esta mañana. ¿Ok? ¿Cuál sería la pregunta? Si es que yo estoy respondiendo, me cepillé los dientes esta mañana, ¿cuál sería la pregunta? Aunque sea en español, ¿cuál sería la pregunta? Me cepillé los dientes esta mañana. ¿Cuándo me cepillé los dientes? ¿Ah? ¿Cuándo te cepillaste Los dientes. Es una conversación, ¿no? Una persona hace la pregunta y otra persona responde. La persona que hace la pregunta, ¿cuándo te cepillaste los dientes? La persona que responde, me cepillé los dientes esta mañana. En inglés, ¿cómo quedaría? When did you, ¿ok? Así empieza. When did you, ¿qué sigue después del you? Go. Verbo en base. Sigue el verbo en forma base. Base forma. ¿Cuál es el verbo en este caso? Brush it. Bien. When did you brush? Significa cepillar, ¿ya? Cepillarse. Lo pongo en forma base. En este caso, brush es un verbo regular. Por eso es que en el pasado termina en ed. En la forma base no tiene el ed, ¿ya? When did you brush? Y termina con el complemento. ¿Cuál es el complemento? My teeth this morning. Ajá. My teeth significa mis dientes, pero es porque estás respondiendo. ¿Cómo sería la pregunta? When did you brush? ¿Cuándo te cepillaste tus dientes? ¿Cómo sería tus dientes en inglés? Your teeth. Your teeth this morning. Y el this morning no lo ponemos, porque esa es una expresión de tiempo que solo va en la respuesta. En la pregunta termina con el complemento. ¿Ok? Ahí nos queda la pregunta. When did you brush your teeth? ¿Cuándo te cepillaste los dientes? Está respondiendo, yo me cepillé mis dientes esta mañana. ¿Sí ven? Nada más les estoy enseñando a decir eso en inglés. ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, esta mañana, this morning, es una de las expresiones de tiempo que ustedes pueden usar.
una expresión de tiempo para responder a estas preguntas. Yesterday. Yesterday es otra expresión de tiempo que ustedes pueden usar. ¿Qué significa yesterday? Ayer. Ayer. Y les puse este ejemplo. I ate fish yesterday. ¿Qué significa eso? Ayer comí pescado. Bien. Yo comí pescado ayer. O ayer yo comí pescado. No hay problema. Si es que esa es la respuesta, ¿cuál será la pregunta? ¿Cuándo comiste pescado? ¿Cuándo comiste pescado? ¿Cuándo comiste pescado? ¿Cómo queda eso en inglés? When did you? Bien, When did siempre you? vamos a empezar con when did you. Así siempre empieza la pregunta. ¿Qué sigue? Ate. Ajá, ate es el pasado simple de ¿cuál verbo? Les muestro en su tarea. De ate. Tenemos el verbo, aquí está, ¿no? Ate. Aquí está ate. Ese es el pasado simple. ¿Cuál es la forma base de ate? Se escribe eat, se pronuncia eat. ¿Okay? Eat. Entonces, esta es la forma base del verbo ate. Ate está en pasado simple, eat está en forma base. Regreso a lo que estábamos haciendo. Okay. When did you eat? Okay. ¿Y con qué termina la pregunta? Fish. 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 Ahí termina la pregunta. When did you eat fish? ¿Quién nos está preguntando? ¿Cuándo comiste pescado? ¿Ok? La respuesta, I ate fish yesterday. Yo comí pescado ayer. ¿Ok? Entonces, ayer, yesterday, es otra expresión de tiempo que ustedes pueden utilizar para responder a estas preguntas. Hagamos otra expresión de tiempo. The other day. ¿Qué significa the other day? El otro día. El otro día. Y les puse este ejemplo. I went to the theater the other day. ¿Qué significa esto? Yo fui al teatro el otro día. Yo fui al teatro el otro día. Bien. Si es que la respuesta es yo fui al teatro el otro día, ¿cuál será la pregunta? ¿Cuándo fuiste al teatro? Bien, ¿cuándo fuiste al teatro? En inglés, ¿cómo queda eso? When did you? Bien, when did you? When did you? Siempre empezamos con eso. ¿Qué sigue? Went. Entonces, went es el pasado simple de ¿cuál verbo? Vamos a ver en nuestra tarea, la tarea 1. Esa es la columna del pasado simple, esa es la columna del verbo en forma base. Vamos a buscar el verbo went en pasado simple. Aquí está. Go. Exacto. Go ha sido el mismo verbo en su forma base. Significa ir, ¿no? Entonces, la forma del verbo que vamos a utilizar es go. When did you go? Y terminamos con el complemento. ¿Cuál es el complemento? To the theater. The theater. Bien. When did you go to the theater? Ahí termina la pregunta. Está preguntando, ¿cuándo fuiste al teatro? La pregunta, la respuesta, I went to the theater the other day. Yo fui al teatro el otro día. ¿Ok? Entonces, the other day es otra expresión de tiempo que ustedes pueden utilizar para responder a estas preguntas. Tenemos más, hay más expresiones todavía. Tenemos esta que dice last. Y después de last les puse 3 puntos suspensivos. Entonces, después de last tenemos que completarle con algo. Les puse estos ejemplos. Last night. ¿Qué significa last night? La noche pasada. La noche pasada.
Yo me emborraché la noche pasada. En inglés, Jamás estamos en cuarentena. I got drunk last night. Se me ocurre. ¿Ya? Es una forma de responder. Last night. Last Monday. ¿Qué significa last Monday? El lunes pasado. El lunes pasado. ¿Cuándo fuiste a la tienda? Yo fui a la tienda el lunes pasado. En inglés, I went to the store last Monday. ¿Ok? Y en vez de Monday pueden poner cualquier día de la semana. Last Tuesday, last Wednesday, last Saturday. ¿Ok? Last week. ¿Qué significa last week? La semana pasada. La semana pasada. ¿Cuándo chocaste el auto? Choqué el auto la semana pasada. I crashed my car last week. Son ejemplos, ¿ya? Nada más son ejemplos. Lo que les estoy mostrando son varias expresiones de tiempo que ustedes pueden usar en sus respuestas. ¿Ok? Tal como pueden responder en español, en el inglés también se puede responder. Si es que se acaba la clase, nos volvemos a conectar, por favor, ¿ya? Nos volvemos a conectar. Last month. ¿Qué significa last month? El mes pasado. El mes pasado. ¿Ok? Last year. ¿Qué es last year? El año pasado. El año pasado. En el primer ejemplo que les di, utilicé esa. I went to Atacames last year. Yo fui a Atacames el año pasado. ¿Ok? Entonces esto yo podría cambiar por cualquier otra expresión de tiempo. ¿Cuándo fuiste a Atacames? Yo fui a Atacames hace 6 meses. Se me ocurre.